buenas tardes. Aquí estamos un día más en este canal de podcast que se llama Te Lego, Te Leo, Te Oigo, Te Lego. Y hoy tenemos una suerte inmensa porque hay una amiga que ha venido a vernos, una gran actriz, que además dirige, que además escribe y que todos conocéis. Ella es Nieve de Medina. Hola, Nieve. ¿Cómo es? Buenas tardes, ¿no? Nieve. Ese es su signo y el mío, que no lo he hecho, por cierto, es este. Bueno, muchas gracias por venir, Nieve. Gracias a ti, Lucía. Para la gente que te escucha por primera vez, ¿por qué actriz? ¿Fue una decisión? ¿Fue algo que vino? ¿Fue porque era un poco Antoñita la Fantástica, que no sé cómo se dirá, pero siempre que por la noche, después de que mi padre me arropara, yo ya me acostaba, yo he sido, bueno, Nefertiti, he sido las grandes heroínas de la historia, yo las he sido todas. Porque en cuanto se apagaba la luz, ¡buah!, yo volaba muchísimo en mi imaginación y antes de dormir siempre me dormía con alguna historia que me inventaba yo, en la que yo era la protagonista, la más guapa, la más alta, la mejor, la más aguerrida, la más todo. Así que actriz. ¿Y cómo empezaste? Pues empecé siendo la apuntadora en el colegio del Principito. Todo el mundo tenía papel, pero yo no, y me dieron ser la apuntadora. Y dije, bueno, esta vez no me han dado, pero ya me lo darán. Ya empezaste como se empieza en esta profesión, ¿no? Con el no por delante y luego... Desde muy abajo, abajo. Sí, desde muy abajo. Empecé, no, y luego lo primero que hice pues creo que fue un anuncio con Miguel Hermoso, padre, y de ahí pasé a hacer cositas pequeñas que me inventaba yo durante la movida madrileña, cosas un poco performativas por los bares y tal. De ahí yo fui primero bailarina antes que actriz, ¿no? Y luego ya entré en el laboratorio teatral de William Layton y ya me puse a estudiar. Tú también eres de Layton. Yo también soy de Layton, sí. Y ya me puse ahí a estudiar y pues de ahí salí haciendo El Embrujado de Valle Inclán, que lo dirigía Paco Vidal, que ha muerto hace poquito, hace un año. Y fue lo primero que hice con él, y luego hice otra cosa con él, y ya pum, de una cosa a otra. Sobre todo mucho teatro, hasta que llego al cine. Yo al cine llego muy tarde. ¿Qué tal trabajar con Paco Vidal? Pues como le había tenido como profesor, igual yo que también tú, le tuve, supongo, sí. Pues muy bien, la verdad, porque bueno, nos entendíamos, ¿no? Sobre todo que yo de aquella época he hecho mucho de menos que había un lenguaje muy común, que teníamos una manera de hacer que yo no me encuentro nunca, ¿no? Sí, se ha perdido mucho. Sí. Tengo una amiga que siempre dice, tú eres de esto o no eres de esto, aunque se dediquen aunque trabajen de esto, ¿no? Pero hay una manera de amar la profesión, de vocación, de estudio, que creo que nos une más a una, no sé si por generación o por manera de ser también y de enfocar la profesión. Y por cómo yo aprendí allí, ¿no? Con William y con José Pedro Carrión, con Begoña Valle, con Paco Vidal, ¿Estuviste con Arnold? Sí, que también ha desaparecido hace nada, ¿no? Yo estuve muy poquito con él, la verdad, pero sí que estuve con Arnold, sí. Para mí es el maestro de los maestros, a mí Arnold me cambió la vida. Sí. Y luego llegó al cine y llegaron Los lunes al sol. Sí, bueno, así fue como después de, pero mucho tiempo, es decir, que yo llegué al cine, había hecho una cosita con Saura, había hecho una cosita también en una película que se llamaba Spanish Fly, pero yo llegué al cine tardísimo, con 30 y tantos años, o casi 40, con 30 y muchísimos para 40. Y Los lunes al sol además se retrasó mucho el estreno, desde que la hicimos hasta que se estrenó. Y entonces la verdad es que llegué más tarde todavía a que la gente me viera, ¿no? Pero Los lunes lo que hizo fue ponerle como un nombre a mi cara, ¿no? Y ya que los productores me conociesen, eso fue. ¿Fue un punto de inflexión para trabajar o no? Wow. Yo nunca sé si eso es así, la verdad. Las nominaciones y los premios te llevan, pero luego de repente se vuelve a quedar todo parado. En mi carrera se volvió a quedar todo parado en el cine. Y yo seguí haciendo mis cosas de teatro y me metí con la compañía Animalario, pero la verdad es que... Es verdad que Los lunes me llevó a París. Yo hice una película en París
que la única película que he hecho de protagonista absoluta, toda en francés. Ostras. Sí. ¿Sabías francés? O No, Avant l'oubli. Avant l'oubli fue una película que me llamaron porque el coproductor de Elías Querejeta, de Los lunes al sol, pues me llamó, Jean Vidal, me llamó para hacer ahí una película, ¿no? Porque le había gustado mucho y me llamó. Y estuve viviendo en París como 3 meses, ¿no? Un regalo, eso sí que fue un regalo de la profesión, ¿no? Es lo más alucinante que he hecho en mi profesión, sí. Porque en un momento en que no se entendía la profesión como ahora, Lucía, y entonces me llevaron a mí, llevaron a mi hija, pusieron un colegio para Nora. Mientras yo rodaba, mi hija estaba en un cole, que Nora era muy, 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 muy pequeña, ¿eh? O sea, estoy hablando, Nora tenía 4 años, ¿no? Sí, 4 años, o sí, para 4, ¿no? Y de hecho yo iba a buscarla luego del rodaje al cole allí y siempre me decían, no habla francés. No habla nada francés, pero no se entiende, ¿no? Porque era tan pequeña que fue como un choque, ¿no? Sí, sí. ¿Y ella recuerda algo de esa...? Ella recuerda muy poco de París y ella me lo dice siempre, recuerdo poco, mami, pero luego ha sido una niña que coge muy bien los idiomas y los O sea, coge que le sirvió a mucha velocidad, sí, sí. Sí, hemos hablado así en otras entrevistas con 3 actrices que han tenido que renunciar a muchas cosas. Sí. ¿Tú has tenido que renunciar a muchas cosas? Yo creo que sí. No solo por Nora, que por mi hija. Mi hija fue un regalo también, pero no es igual, ¿no? Y sopesas mucho cuando te la llevas. Yo me la he llevado de gira, me la he llevado a platós de televisión, me la he llevado a rodajes, me la he llevado a muchos sitios y hubo un momento, ella con 8 años, que me dijo, estoy harta de tu teatrito, mamá. Buf. Y me dijo, yo nunca, nunca seré actriz. Y dije, si yo no te he dicho que lo sea, ¿no? Y ahora es actriz. Nunca, nunca. Al final se lo metiste en vena. Al final, ella. Pero sí, pero fue difícil criarla. Fue horrible, horrible. Yo lo siento, pero... O sea, yo soy de las que defienden mucho la maternidad porque mi maternidad fue muy deseada, pero entiendo el horror para alguien que encima no lo desee. O sea, lo entiendo perfectamente. O para alguien que se haya hecho una idea de la maternidad y luego no se corresponda con lo que le han contado en los medios o lo que sea, ¿no? Yo creo que tenía muy claro lo que iba a ser la maternidad, lo que no tenía tan claro era lo dura que era mi profesión con la maternidad. Ahí iba la pregunta, que Sí. ser actriz y ser madre, Era ahí me parece una proeza... Sí. Yo recuerdo cuando yo estaba de gira con Juan Diego Boto y con José Coronado y Marta Etura, hacíamos una función que se llamaba Hamlet de Shakespeare y estábamos de gira y yo a veces me subía al tren, había dejado a Nora en el colegio, me había subido al tren porque íbamos de bolo a no sé dónde y todavía no sabía quién iba a ir a buscarla. Tenía el viaje de tren y un móvil para conseguir a alguien que fuera a buscarla, porque mi ex estaba también Sí. a lo mejor haciendo bolos, porque yo no tenía madre ya, porque no tenía todavía, me había fallado la canguro de turno. Bueno, horrible. Me acuerdo que José Coronado flipaba, me decía, alucino contigo, tía. O sea, pero es que era muy complicado. Yo te vi en alguna de estas, me acuerdo que nos fuimos a Granada, no me acuerdo dónde fuimos, pero me acuerdo que ibas en el autobús con una angustia, Puede ser. que es algo que a mí se me quedó, o sea, es de esas cosas que te hacen raya en la cabeza que dices, es que qué Era muy difícil, complicado, ¿no? Estar era muy sola, complicado, ser actriz, porque ya no es solo por tiempo, también en lo económico. No tienes... Y ir a o sea, es buscarla. En Barcelona estábamos en el Romea haciendo Hamelin con Animalario de Juan Mayorga, e ir a buscarla al aeropuerto, que me la habían metido o sea, era muy chica, y estar así esperando a ver si salía, diciendo, no me la habrán robado de camino, No la habré es una perdido. chorrada, eso no va a pasar nunca y tal, vale, no va a pasar nunca, pero no va a pasar nunca, pero luego hay tantos casos de niños desaparecidos, y bueno, es una chorrada. No es una chorrada, no, es un miedo más con el que convivir. Una angustia grande, ¿no? Y luego también hubo un tiempo de mucha gira que yo me marchaba justo
los fines de semana, que es cuando los niños esperan estar con sus padres, ¿no? Y entonces estaban el lunes, martes, miércoles y jueves con ella, venga, acaba los deberes, venga, acuéstate, venga, no sé qué. Y el viernes justo yo no estaba ya, ni el viernes, ni el sábado, ni el domingo. Con lo cual mamá la parte divertida se la pierde. Sí, y ella también era un poco... Sí, durante mucho tiempo además ella se sentaba en el sofá y me decía, haz un plan, mamá. Cuando tenía muchas ganas de estar contigo, sentaba y decía, haz un plan. Qué mona. Bueno, complicado, es complicado. Bueno, y ahora acabas de dirigir una película. Bueno, he dirigido un documental que tú has visto. Que es una película, es un largo, sí. O sea que... Que hice otro primero, iba sobre mi hermano, el personaje central era mi hermano Pablo, que tiene esquizofrenia paranoide, y del que yo había, que es un personaje un poco anónimo de la movida madrileña, que era un pintor que se malogró en su momento, y por muchas cosas de la vida. Y yo hice un documental sobre él en 2014, ¿no? Y a él le gustó tanto esto del cine, ¿no? Que me dijo siempre que por qué no hacíamos una segunda parte, ¿no? Yo le decía, a ver, ya está, ¿no? O sea, ¿qué quieres? ¿Una serie? No eres tiburón, ¿no? ¿Sabes? Eres interesante, pero no tanto. Y entonces, en pandemia ocurrió algo terrible, un hecho muy dramático, que es que murieron 2 hermanos míos en pandemia, que vivían con él, y uno de ellos, además, de los mayores, que se ocupaba mucho de él, y entonces él se quedó solo, ¿no? en la casa familiar. Y entonces, como él siempre me había dicho, podríamos hacer una segunda parte del documental, yo decía, no tenemos motivo para hacerla, ¿no? Y entonces cuando murieron los hermanos durante el COVID, pues un día me dijo, ahora sí que tenemos un motivo para hacerla, ¿no? Y entonces hicimos Normalidad 2020, que es el documental que tú has visto. Sí, y que es un tortazo de realidad, o sea, sí, es lo que es. Sí. Y que fue muy bonito hacerlo con él y con el resto de... Y que a mí me alucinó mucho vuestra manera de tomaros la vida, ¿no? ¿Y cómo no? ¿Y cómo no? Pero ¿cuántas veces no? O sea, en plena pandemia, con lo duro que fue ya de por sí para todos estar encerrados, o sea, los privilegiados, como digo yo, ¿no? Los que estábamos encerrados pero bien, sanos, sin dificultades económicas, sin falta de nada, ¿no? Y ya lo pasamos mal. Si encima tu caso, que tienes la pérdida de 2 hermanos, tu hermano que se queda solo, que tiene una enfermedad mental, que también es una preocupación para ti, y en cambio todo era, habrá momentos, en el documental de momentos no voy a decir que es un documental de jauja y ya, ¿no? Pero la actitud era como, a ver qué sacamos bueno de esto, ¿no? Sí, porque mi hermano Pablo y yo... decidimos que no queríamos hacer un dramón, ¿no? Porque ya entre la cara que tengo yo y la cara que tiene él, y sobre todo España ya tenía mucho drama, el mundo tenía mucho drama, ¿no? Y que no queríamos hacer eso, ¿no? Y queríamos hablar de un poco de cómo se salía. Y en nuestro caso y en nuestra situación, que la pandemia tiene muchos casos y a saber, ¿no? En nuestro caso fue... vivían con Pablo 2 hermanos, por lo tanto había 2 habitaciones enteras llenas de cosas de otras personas, ¿no? Y el resto de la casa también estaba invadida de cosas y de recuerdos de esas personas, ¿no? Como Pablo se había quedado de golpe y porrazo solo, había un poco que aliviar y aligerar aquel ambiente, ¿no? Y eso es lo que decidimos hacer y eso es lo que hicimos. Y entonces la manera de contarlo era eso, vamos a transformar este lugar, ¿no? Entonces fue un poco teatral también, un poco porque había como una escenografía, que era toda la casa que había que cambiar, y que lo hicimos además muy bien, acompañados de sobrinos que venían, de familiares que venían y se llevaban cosas, de gente del cine que yo moví para que se llevaran muchas cosas. Todos los muebles de la cocina que eran un poco cuéntame desaparecieron porque Salva, un señor de cine, me dijo, yo me lo llevo. Y dije, venga, llévatelos. Entonces decidimos tener una actitud más de qué nos ha pasado y cómo salir, ¿no? ¿Y curó un poco la herida? ¿Poder hablarlo, poder tratarlo para otras personas? Yo, cuando nosotros hicimos un documental y luego también aparte hicimos una función de teatro en los teatros del canal, que era una especie de teatro documento, era un experimento realmente,
Y allí sí que tuve yo mucho la sensación de que me esperaban a la salida y la gente me decía muchas gracias, Nieve, gracias por darnos voz, gracias por hablar de nosotros y tal, ¿no? Cuando realmente hablábamos, era muy pequeño, porque hablábamos de nuestro caso, nada más, ¿no? Pero al final había sido parecido para otras personas. El cuerpo de mi hermano José no nos lo dieron hasta 15 días después. Y fue una pelea mía constante de dónde está el cuerpo de mi hermano, dónde está el cuerpo de mi hermano. Y luego no pudiste verlo, me imagino, porque no encima verlo, porque me vieron el ataúd y yo les dije que quería que lo abrieran. Me dijeron que no, que solo había una bolsa blanca y que no lo iban a abrir por el protocolo COVID. No sé si os acordáis del protocolo COVID. Pero fue como, bueno, vale, pues voy a creer que es José. Es decir, tú lo colocaste, porque yo siempre digo que soy antitalatorios y todas estas... Pero yo a mi abuela materna no pude ir. Y sí hay una cosa que lo colocas distinto, ¿no? O sea, como que el tanatorio te da la sensación de realidad, de pérdida, ¿no? O sea, aunque sea una nebulosa en esos días, tienes como en el cerebro imágenes que te sitúan en lo que ha pasado. ¿Tú pudiste colocarlo? Yo la verdad es que esto mira, Pablo Iglesias me preguntó lo mismo en una entrevista que le hacía para su canal. Yo durante mucho tiempo no tuve la sensación de controlar lo que pasaba, ¿vale? Yo tuve la sensación de que había que salir y que no podíamos de repente ir para abajo. Y entonces supongo que hubo una actitud interior de borrar un poco, ¿no? Y decir, ahora ya todo para adelante. Aparte de que yo no tengo papi, no tengo madre, una hermana mía murió, mi prima del alma, asturiana, murió, mi ahijado murió. O sea, yo tengo una relación con la muerte que también lo cuento a veces y parece que es que paso de todo, ¿no? Y no paso de todo, pero... Yo tengo que sobrevivir. Cuando han venido muchas veces a verte, pues en COVID yo decía, yo desayuné muchos días con la muerte durante el COVID. Ella venía, se sentaba a desayunar y yo tomaba mi desayuno y decía, no me interesas, ¿no? Pero tengo una relación de mucho callo ya con la idea de la muerte y con la muerte. Y de hecho soy una persona que cada vez que se me muere alguien digo, aprende, no le dejes, y esta es una frase muy bestia, no le dejes ningún muerto a tu hija. O sea, soluciona antes, porque aprende, porque de cada una de las muertes que han pasado por mi vida ha sido un terremoto, ¿no? Entonces, pues, además de que tengo callo, durante todo el COVID y después del COVID no tuve la sensación de encajar lo que estaba pasando. Tuve la sensación de que si hacía, algo colocaría, que es lo que creo que me preguntas, ¿no? Al cabo del tiempo, visto el documental así y que lo ves así, dices, ala, qué de fallos o qué aciertos, ¿no? Pero digo, así colocaste. Sirvió, con lo cual sirvió. Así colocaste. Fue tu duelo, fue tu manera de... Esa fue nuestra manera de colocarlo. Y luego, además, me costó mucho sacarlo, me costó mucho moverlo y eso también fue como una parte de ese duelo, ¿no? De cómo... ¿Qué hacemos con esto? Porque nadie quiere hablar del COVID. No, ahora ya nadie quiere hablar de él, ya no existe. Y entonces no había lugar donde colocarlo. Pero por ejemplo, para mi hermano Pablo creo que fue muy sanador, para las personas, para mi hija fue muy sanador porque mi hija estaba en Washington cuando muere mi hermano José y yo la escribí por WhatsApp, ¿no? Y le dije, porque era diferencia horaria, ¿no? Y le dije, ha muerto José, ¿no? Y ella lo primero que me dijo es, ¿quieres que vaya para España? Y le dije, no, porque en Estados Unidos no tenéis pico y aquí tenemos el pico muy alto, no vengas ahora, espérate más tarde, ¿no? Y cuando Nora apareció en mayo, o sea, fue como yo cuando la veo en esa habitación, toda vestida de blanco, sacando cazadoras de su tío, ¿sabes? Y digo, era una paloma blanca en mitad de esa habitación de muerte. Mi hija era un ser alado, era una paloma, ¿no? Y apareció con una energía, que hay una imagen de ella que se la ve en él viniendo por la calle Claudio Coello, vacía totalmente, y la pillamos desde arriba, que hace ¡ey! No sé qué, y cómo sube las escaleras, ¡hola! Tal, que vino a renovar todo que vino, en vez de la mascarilla en la boca la llevaba en la mano. ¿Qué pasa? ¡Hola! Y subía las escaleras.
no sé, me dio la vida y me ayudó mucho a... Vamos a desmontar esto, mamá. Fua, fua. Con la energía de la gente joven, ¿no? Y qué bonito sí. canta. Y qué bonito canta, sí. Realmente Claro. qué bonito canta. Bueno, yo hay que decirle a los que si tienen tiempo para que yo hable de mi hija, porque me puedo tirar. Sí, porque Han mirado si tienen tiempo. Sí, porque hay una cosa muy curiosa, que es lo que decías tú antes, que durante el COVID todo el mundo hacía series y cosas Sí. del confinamiento. Sí, sí. Y algo que ha pasado ayer, porque fue ayer, ¿no? Cuando vivimos esto, que nos parece otra vida, pero hace nada. Y ahora nadie quiere hablar de esto, ¿no? No existe. Es como que no lo nombras, no existe. Sí, sí existe. Y es como todo, hay que tener memoria. Ya. O sea, hay que aprender de lo que ha pasado, ¿no? Sí, yo entiendo que no se quiera recordar. Yo soy yo estoy a favor de todo. Soy muy permisiva y sé que el dolor es un compartimento que uno tiene que manejar como uno pueda. Y entonces, si hay gente que no quiere hablar, yo lo entiendo. A mí me vino bien hablarlo, me vino muy bien la compañía de mi hermano Pablo, que el día que pasamos el documental, pues vino un amigo y me dijo, tu hermano Pablo es un sabio ya. Y no sé si es un sabio, pero siempre decíamos que solo los locos y los borrachos o los niños dicen la verdad, ¿no? Y Pablo ya tiene un temple y tiene mucho camino recorrido, mucha terapia cuesta, mucho trabajo personal hecho. Y la verdad fue muy buena compañía para aquellos días tan duros. Precisamente él fue muy buena compañía para mí. Sí, sí, sí. ¿Y ahora estás escribiendo? Pues no estoy escribiendo, tengo ahí cosas escritas y tengo un corto y cosas así, pero ahora mismo no, no, qué va. Bueno, hay que encontrar el momento para todo. Sí, habrá que encontrarlo. Sí. Bueno, pues muchas gracias por venir. Sí, Ha sido un Lucía, placer, gracias a ti. de verdad. Qué Muchas guay. gracias. Muchas gracias. Espero que la disfrutéis. Un beso a todos. Un beso.